Hola, buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo evento. Mi nombre es Lorenza Forastier y voy a hacer el día de hoy la maestra de ceremonias y a conducir este evento con muchísimo gusto. Yo soy socia directora de Ackerman International y es un honor para mí presentar a Juan Carlos Pérez Espinosa como presidente global de DCH. Juan Carlos. Hola, sí. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. A todos. Muchas gracias, Lorenza, por la introducción. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando, a todos los que estáis siguiendo online. Bueno, para DCH, para nosotros, este es un evento especialmente relevante, creo que todos lo sabéis, porque entre el mes de noviembre y el mes de diciembre es un evento que realizamos simultáneamente en todos los países en los que opera DCH. De hecho, exactamente con el mismo formato, este mismo evento se viene desarrollando, como digo, desde noviembre en España, Portugal, México, Colombia, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y ahora también en Perú. Así que para nosotros, como digo, es un evento especialmente relevante porque se replica exactamente igual en todos los ámbitos. Permítame también dar la enhorabuena a Mariela García, CEO de Ferricorp por ser la nominada este año, la elegida este año para el premio CEO de DCH. Creo que es un reconocimiento especialmente relevante porque recuerdo cuál es el formato que seguimos para la elección del premiado de cada año. La junta directiva de cada país, de cada uno de los países en los que opera DCH, propone 4 candidatos, 2 hombres y 2 mujeres, CEOs de grandes compañías de cada país, CEOs de grandes compañías de cada país, y son los miembros de DCH de cada país, es decir, algunos de los principales directivos y directivas de capital humano de cada país, en este caso de Perú, quienes eligen al CEO o a la CEO premiada. Es decir, es un reconocimiento que dan los principales directivos de capital humano a un CEO o a una CEA o una CEO por su labor en el desarrollo de las personas en las organizaciones. Así que, por lo tanto, digo mi más cordial enhorabuena a Mariola. Se incorpora a un grupo de CEOs de grandes corporaciones de 11 países, que es donde vamos premiando a todos los CEOs, todos los CEOs. Así que se incorpora este grupo, como digo, de CEOs de grandes corporaciones que operan en estos 11 países. Por fin, simplemente para finalizar y continuar ya con el evento y que podamos disfrutarlo todos, simplemente unos agradecimientos, si me permiten. Primero a Fabián García Nicora, que es nuestro director de desarrollo en Perú y que está haciendo una excepcional labor en el desarrollo de nuestra organización en Perú. Y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, a la Junta Directiva de DCH Perú y muy especialmente a su presidente, al presidente de DCH Perú, a Bernardo Zambra, por el excepcional liderazgo que está desempeñando y desarrollando para impulsar la función directiva de personas en el Perú como en el resto de los países en los que operamos. Y nada más, agradecerles de verdad su participación y espero que disfrutemos mucho todos de este evento. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora pasaremos ya a dar inicio al siguiente segmento, que sería la mesa de diálogo, ya entre los directores de recursos humanos, para brindar su punto de vista hacia los CEOs. Me da mucho gusto presentar a Silvio Brighenti como vicepresidente de Recursos Humanos de Comunicación Corporativa y Seguridad en Antamina. Buenos días y buenas tardes. Marlene Negreiros, vicepresidente de Talento y Cultura en UNACEM. Bienvenida, Marlene. Buenos días. Pablo Guitart, director de Capital Humano en Arca Continental. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias y espero que todos estén muy bien. Muchas gracias. Y Enrique Besa, el CEO y cofundador de Ranking. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Lorenza. Te dejo la estafeta para Buenísimo. comenzar nuestra mesa de diálogo, Enrique. Muchas gracias. Agradezco aquí la participación de Pablo, Marlene y Silvio. Estuve previamente con un poquito de problemas de conexión de internet. Si es que me falla, me avisan y tengo un internet de backup y me cambio, ¿ya? Bueno, darle la más cordial bienvenida. La idea es, tenemos algunos minutos para conversar con respecto a cómo nuestros directivos de recursos humanos se relacionan con los CEO. Muchas veces son tensas esas relaciones. A mí me toca vivirlo, yo soy CEO y me toca muchas veces trabajar con directivos de recursos humanos por lo que hacemos en RankMe.
Así que la idea es, voy a ir haciendo algún par de preguntas y la idea, voy a tratar de hacer respuestas breves para que podamos de alguna manera cruzarnos alguna respuesta y que hablemos bastante, ¿ya? A ver, yo creo que, y esto lo pensamos en Ragni, y yo soy como medio fatalista al respecto, creo hoy día que cualquier empresa que no ponga en el centro a las personas está destinada a morir en un plazo corto. Esa es mi visión y eso creo que nosotros como Ragni empujamos con tecnología para que eso ocurra. Entonces, me gustaría partir, Silvio, contigo, que nos comente un poquito con respecto a esta frase. ¿Qué te parece? O sea, ¿piensas más o menos algo similar o tienes algo distinto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que Recursos Humanos tiene una visión privilegiada, no solamente de las empresas, creo que por nuestra relación con el factor humano, con las personas, tenemos una visión más global, y diría, me atrevo a decir, de la sociedad. Y creo que las empresas ya no pueden verse aisladamente como decir, yo estoy acá para ganar dinero y generar valor para mis accionistas. Creo que las empresas ya desde hace mucho tiempo han visto que eso no funciona, ¿no? Y ya hemos pasado de generar valor a diferentes stakeholders, pero ¿qué cosa es lo que, digamos, engloba a todos estos stakeholders? Que al final hay personas, ¿no? Y esa visión de recursos humanos creo que tiene que ser fundamental para lograr que las empresas vean la posición que tienen en el mercado, la posición que tienen en sus países, bajo este punto de vista. ¿Ya has notado en el último tiempo algún cambio en los últimos años con respecto a esa visión del CEO, por ejemplo? ¿Has notado como un cambio en esa manera de verlo? Sí, yo creo que sí. Yo soy mayor que la mayoría acá, o sea, yo soy, hemos visto desde la prehistoria, por lo menos en el Perú, de los recursos humanos en las cuales nos ocupábamos pues de la planilla y de los conflictos, ¿no? De luego pasar ya al reclutamiento de talento, hasta una visión mucho más global, ¿no? Y eso creo que se ha repetido en la mayoría de las empresas en el país. Y creo que las empresas, los CEOs, están dando más importancia cada vez al factor humano, ¿no? Y cómo se refleja, digamos, esta interacción que tenemos con las personas en los resultados de las empresas al final, ¿no? Entonces sabemos que la reputación de una empresa puede desaparecer si es que, digamos, no hay una buena gestión del capital humano. Perdón que me extienda. No, me parece súper interesante. Oye, Marlene, en tu trabajo ahí en una SEM, un poco tomando esta misma afirmación de que las empresas que no se hagan cargo y no tengan a las personas en el centro podrían desaparecer y dejar de ser competitivas, ¿qué cosa, uno, ver si es que más o menos comparte esa afirmación y dos, ¿qué cosa está haciendo tu empresa o tu industria para lograr eso? Gracias, Enrique. Sí, coincido plenamente con lo que manifiesta Silvio. Ha habido un cambio, sin duda, en nuestro rol como partners estratégicos en los negocios y en la gestión, obviamente, que ejercemos con la administración del talento, de sus capacidades, de atraerlo, de retenerlo, en general en todos los procesos. Yo creo que el gran reto, teniendo en cuenta de que el recurso humano, el trabajador debe estar al centro porque todos los resultados y todo lo que quiere obtener el negocio se basa, obviamente, en el desempeño del mismo, es que tenemos la necesidad de humanizar los procesos, ¿no? Tenemos procesos a veces muy duros y siempre tenemos que ponernos en el lugar del trabajador para que estos realmente sean lo suficientemente amigables, ¿no? Para que ellos también puedan hacer su propia autogestión, ¿no? Que ya nos dejen de ver, como bien mencionaba Silvio, como los administradores de personal, ¿no? Somos los grandes generadores hoy de las herramientas necesarias para que puedan promover inclusive su propio desarrollo. Y de nuevo la misma pregunta, ¿cómo has visto en particular esa relación que tú tenés una trayectoria tremenda? Has estado en muchas empresas bastante grandes, no sé, estaba leyendo en empresas como AENSA, Grupo Gloria, AGE, hoy día en una SEM. ¿Cómo te ha tocado ese cambio? Si has notado un cambio en esos gerentes generales o esos CEO con respecto a cómo posicionaban antes a gestión de personas y cómo lo posicionan hoy día. ¿Y qué cambio has notado? Sí, el cambio para mí sí ha sido notorio porque parte de mi trayectoria viene también de haber trabajado en empresas
mundiales, ¿no? de carácter mundial, multinacionales, y estas empresas americanas, europeas, están mucho más adelantadas, o han estado mucho más adelantadas que lo próximo que me tocó vivir, que fue trabajar más bien en grupos peruanos con características de tener accionariado familiar, ¿no? Entonces, conforme he ido llegando a estas empresas, sí, se evidenciaba que, como bien mencionaba Silvio, son, digamos, las últimas que han ido migrando a un proceso de profesionalización de los procesos de gestión humana, ¿no? Me encontraba muchas veces, casi en todas, que era básicamente una gestión de administración de personal, manejo de contratos, pago de la nómina, ¿no? Los elementos clásicos. Entonces me ha tocado llegar a hacer los cambios. Increíble Sí, pero porque los CEOs también era algo que estaban pidiendo, ¿eh? Y eso es bueno. Sí. Sí, eso es bueno, que vino desde ambos lados la pedida, o sea, desde la misma gestión de personas que ha empujado, y los CEO, y yo creo que los directores también, o sea, las empresas y sus directores entienden la importancia. A mí me tocó, tengo una historia muy buena con Perú, porque yo trabajé en una empresa que fue adquirida por un grupo peruano, y me tocó ir hace 15 años a Perú, de hecho, a donde trabaja Bernardo, al BCP, a Craycon, y después volví como 10 años después porque es cliente nuestro y había cambiado totalmente. O sea, pasaste de ir a un banco a ir a una cuestión que tú decías, oye, pero esta empresa... Y yo creo que ahí es donde es muy importante lo que han hecho, y ese cambio se nota y la gente se nota. O sea, yo creo que hay mucho cambio hoy día de cómo retener a personas más jóvenes también. O sea, es muy complejo hacerlo. Pablo, bueno, tú tienes una experiencia tremenda en Arca Continental, Linde. Quizás nos puedes también comentar un poquito de tu experiencia y cómo has visto ese cambio. Y también quizás meternos un poquito en cómo ha ido cambiando el rol de la persona a cargo de gestión de personas. Algo mencionó Silvio, que antes se pagaba planillas nomás y ahora quizás lo que se necesita son otras cosas. Entonces, cuéntanos un poco ahí tu experiencia. Sí, correcto, Enrique. Yo creo que, digamos, cuando uno piensa en poner a las personas en el centro de la organización, yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer y seguir haciendo desde Recursos Humanos es pensar ese juicio, cómo lo aterrizamos con acciones concretas en la práctica. Y yo creo que en cada organización ese desafío va a tomar características distintas en base a cómo es la organización. En nuestro caso, por ejemplo, en la pandemia, poner a las personas en el foco de la operación. Nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, durante toda la pandemia, no hemos parado nunca, ser una empresa industrial. Entonces, quizás nuestro foco no era tanto el home office, sino era cómo generar un liderazgo de servicio hacia el 85% de la nómina que estaba saliendo todos los días a trabajar, a enfrentarse con miedo ante el virus, etcétera. Y ahí el foco de cómo poner, bueno, fue necesariamente un liderazgo de servicio, llevando hacia todos los directores, incluso el mismo CEO, estando en la operación, trasladando su oficina desde una oficina cerrada hacia plantas, centros de distribución, salas de venta, rutas de venta. Yo creo que eso fue muy importante, y yo creo que si bien traíamos un enfoque hacia el colaborador importante, por supuesto la pandemia ha venido a acelerar también todo ese proceso. Y yo creo que el gran foco que vamos a tener de ahora en más va a seguir, por supuesto, siendo un liderazgo de servicio con mucha empatía al colaborador, preguntando mucho, haciendo mucha empatía, no dando por supuesto que conocemos las respuestas acerca de lo que le interesa o lo que quiere, desde las pequeñas cosas hasta las grandes decisiones en relación a las personas. Esto implica más trabajo para recursos humanos, ¿sí? Porque es más fácil y es más simplificado, ocupa menos tiempo tomar decisiones de manera centralizada y de manera inconsulta. Es más trabajo, pero es un trabajo mucho más gratificante porque los resultados generan otro nivel de adhesión de las personas a la organización. Entonces, creo que ahí tenemos un enfoque pero muy importante. Y sí, efectivamente, en nuestro caso también, ahí Silvio comentaba cómo fuimos pasando en la evolución histórica del rol de recursos humanos, de ser pagadores de nómina a
a ser, bueno, arquitectos de cultura, arquitectos de talento. Hoy hasta ya se discute la palabra, si Dave Ulrich en la última publicación ya discute, ya no le gusta esto de decir que somos socios del negocio, porque él dice que hasta socios podría parecer algo que en realidad claro. es algo externo, ¿no? Claro. Y dice, recursos humanos es el negocio mismo, no somos socios de nada. Es debatible, Sí. ¿no? Es una cuestión semántica al fin del día, pero es interesante el concepto, ¿no? Es muy interesante. Imagínate, nosotros en Ragni, que somos una empresa de tecnología, que obviamente es distinto a lo que les toca a Arca o a una minera, para que se hagan una idea, el 90 o 89% de nuestros gastos son personas. O sea, nosotros somos una empresa que el único gasto es como una consultora, finalmente. Entonces, es increíble como finalmente son personas y personas y personas, y cualquier eficiencia que uno tiene que hacer o mejora tiene que ser en función de que las personas estén más felices. Correcto. Oye, otra pregunta, como para cambiar un poquito el tema. Yo creo que la pandemia y lo que se viene hacia adelante, yo creo que no sé si no me gusta mucho la palabra incertidumbre, pero yo creo que el mundo hoy día es totalmente conectado, y eso es obvio. O sea, China se resfría y nosotros nos da un virus y morimos. O sea, está muy, muy todo conectado y todo entrelazado. Entonces yo creo que y un poco en la empresa nuestra y con lo que conversamos con gerentes de personas y gerentes generales, creo que las empresas deben ser como pulmones, ¿ya? Así como que yo siempre las llevo o acordeones, así que logren como adaptarse rápidamente y, por ejemplo, crecer y poder tomar oportunidades de negocio, y también apretarse rápidamente cuando hay algo que les afecte su negocio o algo. Porque la verdad es que va a seguir así. O sea, hoy día existe un coronavirus, el día de mañana otro virus, el día de mañana puede ser, Dios no lo quiera, una guerra, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir en este mundo que es muy cambiante y que cambia de la noche a la mañana. Entonces, mi pregunta, y voy a partir por Marlene, para que nos dé su opinión, es: ¿cómo hoy día ustedes ven ese futuro y qué están haciendo como para meterle esa agilidad para que la empresa logre hacer esta respuesta? Y ya que estamos saliendo de esta práctica que fue el coronavirus, creo que es fue un buen experimento, pero va a seguir ocurriendo, creo. Entonces, ¿qué están haciendo que sea definitivo? O sea, que no sea solamente puntual, para mantener esa agilidad, para darle ese dinamismo a la empresa y finalmente enfocarnos en las personas que son las que la construyen. Y definitivamente, Enrique, esta crisis sanitaria mundial nos forzó a todas las organizaciones a un cambio de la noche a la mañana, ¿no? No importaba qué tan flexible o no flexible eran tus esquemas, pero de la noche a la mañana o todos nos volvimos digitales o todos nos tuvimos que flexibilizar en nuestros espacios de trabajo por fuerza, pues, ¿no? Y era lo único que nos quedaba para sobrevivir, digamos. Como bien mencionas, la incertidumbre ha llegado para quedarse, no podemos afirmar que la pandemia ha terminado, como bien dices, pueden venir otras cosas, pero creo que esta experiencia nos ha ayudado y nos ha enseñado a estar más preparados, ¿no? No somos para nada las organizaciones de hace 2 años, de alguna manera hemos evolucionado. También es verdad que estamos enfrentando algunas otras situaciones, ¿no? Como organizaciones debido a este cambio, ¿no? Que tiene que ver con el agotamiento digital, la propia fatiga del trabajador, no hay horarios, empiezas muy temprano, terminas muy tarde, y esos espacios, aunque decíamos, por lo menos aquí en Perú, bueno, por lo menos me libro del tráfico y no estar perdiendo el tiempo en el tráfico, pero ya salir de ese espacio, no ver la calle, ver otras personas, aunque reniegues por el tráfico, lo que sea, era un desconectarte, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es cómo promovemos esta desconexión sin que la productividad decaiga, pero también con el ánimo de seguir preservando la propia salud física y mental de nuestros trabajadores, ¿no? Porque este esquema llegó para quedarse y es importante que no perdamos de vista, sin lugar a dudas, esta situación, ¿no? Usted, Silvio, la minería es difícil, o sea, adaptar y cambiar la manera de hacer las cosas, porque son procesos, hay metido seguridad, tú estás metido un poquito en eso, o sea, no es llegar y cambiar la manera en que uno opera. Entonces, ¿cómo enfrentaron lo que ha pasado y cómo se han preparado para el futuro estar como yo digo, como este pulmón o acordeón? ¿Cómo lo han visto? No, claro, coincidiendo con lo que dice Marlene, pero claro, la minería tiene características especiales en el sentido que, como lo que le pasa a Pablo también,
La operación, pues no puedes, por el momento, operarla en forma remota. Estamos avanzando algo en algunas posiciones, pero en general la gente está trabajando arriba en la mina, a 9 horas de Lima. Personal que puede trabajar de manera remota lo está haciendo, y pasamos también, creo que como todos, de una idea, sí, hoy algún día podríamos tener un día flexible, ¿por qué no? ¿No? Y algunos lo hacían como excepción, a tener 400 personas trabajando en forma remota. A operar lo que llamamos el despacho de los camiones desde Ica, Trujillo y Lima, que era algo que se hacía al costado del Tajo, de la operación. Y la gente, pues, está fascinada, los que trabajan en esas posiciones, porque están ahora, no tienen que viajar pues 9 horas, 10 horas o más hacia una operación. La flexibilidad es complicada en una operación como la nuestra. Estamos viendo que el futuro se viene con cambios importantes desde el punto de vista tecnológico, y en eso recursos humanos tiene mucho que decir. O sea, tenemos que mirar ya desde ahora los impactos que va a significar de acá a algunos años, ¿no? La reconversión de determinadas posiciones, cómo vamos a poder adaptar los procesos a las nuevas situaciones, ¿no? Y las nuevas situaciones van a pasar por temas como la pandemia, pero van a pasar por otros temas también. Creo que la tecnología es un tema que va a impactar muchísimo. Estamos viendo en otras digamos, industrias, en otras situaciones, en nuestras casas, ¿no? El delivery se usaba a veces para traer algo, y ahora creo que gran parte de las compras se hacen con ese mecanismo. Creo que las empresas van a buscar adaptarse y se van a crear oportunidades también. Sí, es interesante. Yo creo que a nosotros nos toca, como les decía, lidiar con más de 300 empresas en Latinoamérica con directivos de recursos humanos, y esto no les va a gustar a ustedes, a los directivos de recursos humanos, pero lo voy a decir igual, un poco para generar esa discusión. Pero muchas veces, y yo creo que la pandemia, mirándola desde el lado positivo, le hizo muy bien al área de gestión de personas, porque se atrevieron a hacer cosas, porque tuvieron que hacerlo forzadamente, y vieron que se dieron buenos resultados en la mayoría de los casos. Obviamente eso no va a aplicar, pero muchas veces la principal resistencia para hacer cambios viene desde el mundo de recursos humanos, porque los cambios no son fáciles. Obviamente hay resistencia porque tienen que quedar bien hechos, porque no es llegar y hacerlo, porque te puede, como decía Pablo, dar vuelta a una empresa, si finalmente las empresas son personas. Entonces, obviamente, siempre hay una cuota de cautela desde gestión de personas. Y nosotros hemos visto cómo esto forzadamente ha desbloqueado ese pensamiento y ha hecho que las empresas sumen tecnología, den mayor flexibilidad, y siempre teniendo cuidado, un poco tomando lo que dice Marlene, del agotamiento, la fatiga, cómo minorizar eso y cómo atenuarlo y cómo aislarlo. Son cosas que van a ser positivas para la calidad de vida, o sea, y creo que eso hay que aprovecharlo. Pablo, a mí me interesa también mucho tu visión por lo mismo, porque tú tienes gente en plantas, es muy distinta la operación. Entonces, ¿qué piensas o cómo ha logrado Arca flexibilizarse y hacer que la empresa sea más ágil y se mueva con estos cambios repentinos de mercado, para arriba o para abajo? El consumo quizás puede haber subido muchísimo, no lo sé en Perú, en Chile sí. Sí, Enrique, tal cual. Yo creo que en plantas, como le ocurre a Silvio, no hemos visto demasiados cambios en el proceso operativo, porque es muy presencial. Igual sí en los procesos de entrenamiento digitales, ¿no? Que tal cual, Enrique, es decir, muchos de los cambios que hoy tenemos, y hay que decirlo, no fueron planeados de la manera en que hoy están. Fueron acelerados por la pandemia y hoy ya están así funcionando, y quizás si la pandemia no hubiera ocurrido, esto no hubiera pasado. No voy a agradecer a la pandemia porque me parece mal, la pandemia no fue buena en ningún punto de vista, se llevó miles de personas, pero lo que sí aceleró estos procesos de cambio, y en nuestro caso nos modificó muchísimo un aspecto que ya veníamos viendo, que es el enfoque nosotros trabajamos muchísimo con bodegas. Las bodegas son nuestro eje central de trabajo, y la verdad que antes de la pandemia sí nos animábamos a generar compras digitales, pero no de la manera en la que ahora ese proceso se está viviendo. Y lo que sí notamos es que cuando salimos a rutas de venta y tomamos contacto con la señora, la dueña de casa, que en la parte donde era el living de su casa antes tiene ahora una bodega, por ejemplo, se ha amigado con la tecnología. Ella puede hacer el pedido desde su celular,
y ya no necesita tanto la asistencia directa, y ya sabe cuáles son las promociones que tiene, situaciones que antes eran bastante impensadas y que dan un vuelco al negocio, ¿no? Un vuelco al negocio y que va a modificar estructuras, que va a modificar procesos, que va a modificar esquemas o procesos de entrenamiento, que va a modificar habilidades, porque el vendedor ya va a tener que concentrarse en otros procesos más de ejecución en el punto de venta que de venta propiamente. Y sí, Enrique, en relación a los roles de recursos humanos, yo también estoy de acuerdo en que como profesión tenemos que seguir trabajando mucho la contradicción que tenemos en los roles, ¿no? Porque por un lado somos socios estratégicos, pero por otro lado tenemos que estar al lado del colaborador. Esos roles no se llevan bien en la práctica diariamente, ¿no? Tenemos que ser agentes de cambio, pero también tenemos que ser expertos administrativos. Hay tensión entre los roles de recursos humanos, siempre hay tensión, y creo que tenemos una oportunidad enorme de, justamente en esta época, replantearnos los paradigmas de trabajo y enfocarnos cada vez más hacia un proceso descentralizado de recursos humanos. Yo creo que a medida que vayamos avanzando, recursos humanos como estructura, como área, cada vez va a ser más importante como proceso transversal en la organización, pero como estructura cada vez más chica dentro de la organización, porque los procesos de recursos humanos van a instalarse en los líderes puntuales de cada una de las áreas, de cada uno de los sectores. Sí, eso es un muy buen ejemplo de cómo finalmente hacer que la empresa sea más ágil, creo. O sea, recursos humanos y gestión de personas creo que tiene que ser un motor de lineamientos, tiene que ser alguien que diga, oye, cómo se selecciona las cosas más importantes, cómo se promueve, cómo se centra como el framework de trabajo, pero ojalá nosotros ocupamos mucho una palabra que se llama humanizar recursos humanos. Que ojalá las personas puedan de alguna manera tener su portal, pedir sus cosas, preguntarle un chat a un bot, a algo, y de alguna manera eso te permite ser mucho más ágil y teniendo estos como el backbone, como la columna vertebral de recursos humanos súper clara, te permite ir y crear una bodega nueva en segundos. ¿Por qué? Porque ya existe el framework de trabajo. Lo mismo con cualquier otra iniciativa. Si es que uno quiere partir y tomar en un banco, qué sé yo, tomar una nueva área de negocio, partes con un partes con un apoyo central y dejas que innoven y dejen que hagan todo el resto, que no es central, que obviamente lo hagan a su manera para ir creciendo, pero eso también le da estabilidad y le da mucho como estabilidad finalmente al colaborador, de lo que tiene que hacer, de cómo es la empresa, de esa cultura. Correcto. Quería Correcto. llevarlos a otro... Perdón, dale nomás, Pablo. No, adelante, adelante. No, quería llevarnos más al tema cultura, que es una palabra obviamente bien general, pero quería preguntarles, así, y respuesta más o menos corta, pero ¿cómo han visto, o partiendo por ti, Silvio, cuál ha sido una modificación de la cultura durante estos últimos 2 años? ¿Qué ha cambiado de la cultura en tu empresa en particular? Mira, más que cambiar, creo que estamos repensando cómo mantener, cómo impulsar la cultura de la empresa y los cambios culturales que queremos en la cultura de la empresa, con parte de la operación laborando presencialmente, pero presencialmente de una manera distanciada. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, la relación personal entre los mismos operadores tiene un tema de distanciamiento social. Ya no hay las reuniones de guardia, no hay las reuniones presenciales de cambio de guardia, todo se hace virtual, todo se hace con el celular. Por la característica de la operación, pues todos están distribuidos en sus equipos en un área muy amplia, y al mismo tiempo tienes a gran parte de la gente trabajando de forma remota. Entonces, el impacto creo que todavía no lo hemos visto. Parece mentira en general en el mundo y en las empresas. O sea, se está intuyendo, ¿no? 2 años de aislamiento social van a tener un impacto que todavía no estamos percibiendo en su magnitud, ¿no? Siempre se habla de los chicos que están en el colegio, y ese impacto es cada vez más evidente. Pero para las personas y para las empresas, lo que decía Marlene, o sea, el mismo salir de la casa y enfrentarte al tráfico de Lima, y bueno, llegar a la oficina y cruzarte con la gente en la oficina, siendo malo en algunas partes de eso, tenía un componente positivo, y eso ahora está ausente, ¿no?
¿no? Hace poco me reuní con una persona, después de casi 2 años de no vernos, y decía, oye, qué bueno verte en 3D. Y realmente, sin que hubiéramos sido grandes amigos, hasta emoción sentimos pues al habernos juntado, ¿no? Después de tanto tiempo. Y esta parte tenemos que estar muy atentos como responsables de la gestión de las personas, para ver cómo apoyamos a que estos cambios inevitables seguramente puedan ser llegados de la mejor manera. Es un desafío tremendo. Nosotros, empresas tecnológicas, por ejemplo, es aún más brutal. Nosotros teníamos antes de la pandemia personas en 4 o 5 países y hoy día tenemos en 16. O sea, contratamos en cualquier lado. No tenemos restricción de contratar. Tratamos de buscar el talento en donde esté. No sé, el otro día contrataron a una persona que no hablaba ni español. Bueno, listo. Ahora tendremos que nivelar para arriba. Todos hablaremos inglés con él, no sé. Entonces es muy brutal mantener esa cultura. Es como a nosotros nos quita mucho el sueño y me imagino que a todas las empresas también, de cómo hacerlo. Pablo, coméntanos un poquito, ¿tú has notado algún cambio positivo, negativo? Sí, yo creo que uno de los cambios más fuertes, positivos que tuvimos, sobre todo en los últimos 2 años, fue el modelo colaborativo que se instaló en la empresa, que ya lo traíamos, pero que sin duda la pandemia, justamente por una necesidad de una crisis extrema, hizo que todos los modelos típicos de estructuras, de modelos de organigramas, etcétera, se borraran, y realmente los equipos interdisciplinarios se generen de manera prácticamente autónoma, se generen de manera automotivada, y generen alternativas por mucho más allá de pensar en sus propios objetivos puntuales, ¿no? Más pensando en la consecución de un logro que en definitiva no tiene un nombre de una persona o de un área como la persona o área que llevó adelante el tema y se lleva el premio, ¿no? Yo creo que eso ayudó mucho a nivel de la cultura, el tema de la colaboración. El sentido express creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Esto de decir en la práctica, bueno, antes trabajábamos el proceso del talento, por ejemplo, de esta manera, ahora por cuestiones obvias no podemos hacerlo, y las modificaciones que se hicieron en todos los procesos de capital humano ya son más simples, ya son más ágiles, ya son más cortas, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué esto no ha ocurrido antes? La verdad que venía ocurriendo, pero el acelerador que fue la pandemia fue brutal, y lo que tenemos que hacer ahora, creo yo, es, y esta fue una reflexión que hace poco hicimos con el equipo, es cómo nos aseguramos que todos esos procesos express que hasta ahora funcionaron muy bien, no vuelvan de alguna manera a incorporar alguna complejidad que no necesitan. Entonces, ¿de qué manera estamos alerta para que eso que de la manera en la que hoy ya estamos trabajando sea la manera final que en la que... Te perdí un segundo ahí. Sí, un poco que no sea la final es, o que sea la base, que quede ahí para arriba. Exacto, es decir, ¿cómo mantenemos todo lo bueno que se ha producido en la pandemia al final en relación a automatización, procesos simplificados, ahora que la pandemia pareciera estar empezando a retirarse? Y digo pareciera porque en realidad hay muchos recaudos todavía, pero ¿cómo hacemos para que esa complejidad que antes existía no vuelva a instalarse? ¿De qué manera estamos alertas para que eso que ya tenemos como muy bueno se siga manteniendo? Creo que es un gran desafío que traemos las organizaciones. Y Marlene, ¿cómo has visto tú también un poco el tema de cultura? ¿Qué cambios has notado para bien o para mal? ¿O cosas que te preocupan hacia el futuro? En general, coincido con los puntos que han traído a la mesa Silvio y Pablo. Uno de los puntos claves, digamos, de cambio en la cultura es la flexibilidad, sin duda, ¿no? Estos modelos híbridos que antes hubieran sido impensables en las industrias de donde vengo han llegado para quedarse, pero con ellos también hay un cambio en la manera como socializamos, ¿no? Como bien mencionaba Silvio, y seguramente les pasa a ustedes, llegas en alguna reunión que tiene carácter presencial y no sabes cómo saludar, estiro la mano, digo lejitos nada más, hola, pongo el puño, o sea, tenemos que reaprender
inclusive a cómo socializar, porque somos seres sociales. Sí. Y esto de estar encerrados también ha traído una serie de cambios en nuestro propio comportamiento que tendremos que ir adaptando, ¿no? Por otro lado, el contexto actual, global, también nos permite pensar en tener y atraer talentos sin fronteras, ¿no? Como bien mencionabas, Enrique, reclutar a la persona correcta por sus competencias, que se pueda adaptar a la cultura sin importar dónde esté ubicada, ¿no? Yo creo que ese también es un cambio importante en la cultura de nuestras empresas. Sí, de hecho, nosotros ahora hoy día veía en nuestras plataformas que pasaban, como tenemos personas en bastantes lugares, se hizo un diccionario, porque un diccionario latinoamericano para entender qué es lo que dice cada persona, no sé, pues personas en Costa Rica que hablan de una manera, o Guatemala, entonces es divertido, hay palabras que en Chile significan una cosa y significan totalmente lo opuesto en Costa Rica, por ejemplo, entonces bien entretenido eso y eso finalmente es cultura. Ahora, los voy a poner en una situación. Imagínense, están frente al CEO de su empresa hoy día y saben que les va a decir que sí a lo que ustedes le pidan. ¿Qué es lo que le pedirías, Marlene? ¿Qué le pediría? Le pediría que podamos hacer posible la digitalización de los procesos de gestión humana en su mayoría y que estos sean amigables, ¿no? Pensando justamente en lo que hablamos, ¿no? El trabajador al centro y que él sea capaz a través de las herramientas que ofrecemos de poder gestionar a distancia o en remoto su propio desempeño, desarrollo y administración, ¿no? de su propia información. Perfecto, o sea, digitalizar y meterle más tecnología. Es muy divertido. Hay una frase que yo siempre le robo a uno de mis socios, Felipe, que habla hay un efecto y hay un paper al respecto que habla como el efecto Sunday Monday, que las personas el domingo están en su casa, piden un Uber, no sé, piden una pizza, piden delivery, están metidos en Facebook, en Twitter, en miles de cosas, y llegan el lunes a trabajar a la edad de piedra, con papeles, formularios, entonces muy divertido como que en general la gente hoy día y toda, independiente de la edad, y tú ves a los abuelitos muchas veces metidos en Facebook y totalmente conectados con lo que está pasando, pero estamos muy acostumbrados durante el fin de semana a una digitalización total, o sea, el banco, etcétera, etcétera, y llegamos a trabajar y volvemos como a la edad de piedra, entonces es muy divertido, pero está buena tu pedida, o sea, finalmente tener esa capacidad de digitalizar todo. Silvio, ¿qué le pedirías tú? No Estás te en mute, escucho. Silvia. Estás en mute, Silvio, eso, bueno. No puedes pedir aumento de sueldo, tienes que pedir algo para la organización, para gestión de personas. Ah, qué bueno, entonces no, qué bueno que estaba en mute entonces. No, lo que decía, yo creo que es necesario que recursos humanos esté involucrado desde el principio en muchas iniciativas de la organización. Y no solamente cuando estamos hablando de los grandes temas, los temas macro, ¿no? Y cuando ya pasan, digamos, un bebé para que lo traigamos al mundo y ahí veamos los detalles relacionados con recursos humanos. Creo que, por lo menos en el caso de la minería, hay muchos temas relacionados con proyectos, con temas relacionados con el futuro, en el cual sí tenemos una voz y cada vez más, pero creo que debemos tenerla en un estadio mucho más temprano. Lo que dijiste de desaparecer a recursos humanos, más que desaparecer, es que tenemos que permearnos. Entonces estamos digamos, relanzando, la verdad, el tema del partner interno de recursos humanos. Gente que ya ni siquiera ahora ya no están en la oficina, ¿no? Pero cuando están en la operación, ellos están en la zona de mina, de planta, de mantenimiento, que geográficamente están muy distribuidas, y están participando en la conversación del día a día con la supervisión, con la superintendencia. Esa visión temprana de recursos humanos nos ayuda a alinearnos y a alinear también a la organización en aquello que podemos ser, digamos, de valor. ¿Por qué? Porque somos los expertos en eso. Y no, sí, no nos traigan pues el paquete, como a veces tenemos, y digo, oye, acá hay un proyecto interesantísimo, sí, pero tiene este problema, este otro problema, este otro. No, nadie va a salir, pero ya no necesito posición A, necesito 100 de la posición B, ya, pero ¿cómo reconviertes? Todo ese trabajo, creo que mientras más tempranamente lo abordemos,
vamos a ser más eficientes y aportar más valor a las empresas. Y Sí. no digo que no lo estemos haciendo, pero creo que debemos seguirlo haciendo y cada vez más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aquí viene una autocrítica. A mí me pasa, y ayer tuve una reunión con nuestra gente de personas que me decía, oye, ¿sabes qué? Que muchas veces se toman decisiones que yo no me alcanzo a informar. Entonces, no tengo problema con que tomen esas decisiones, pero nosotros como partner estratégico de gente de personas o people, podemos ayudarte a hacer ese cambio mejor. No te voy a decir que no, pero te voy a decir cómo se comunica, cuándo, ok, nosotros enterarnos, porque muchas veces a gestión de personas les llegan muchas preguntas. Entonces, nos pasaba, por ejemplo, y nosotros, sobre todo personas que lideran o los gerentes, de repente somos impulsivos, de todas maneras, y esa impulsividad lleva a cometer errores, porque quizás el objetivo era bueno, pero el cómo se realizó fue malo. O fue mal ejecutado. Entonces, por ejemplo, teníamos que mover a un área, a una mini área, a otro lugar, y fue como, lo decidimos entre dos gerentes, y lo decidimos nomás, y nunca se nos ocurrió, y eso está pésimo, por eso digo como nunca se nos metió en la cabeza llamar a la persona cuando debiésemos hacerlo, obvio. Entonces, es muy buena tu pedida, y creo que nosotros, los gerentes generales, tenemos que siempre tal cual como cuando tomamos una decisión evaluamos riesgo, evaluamos inversión, evaluamos, qué sé yo, pro y contra, etcétera, siempre tener en esa pensada y en esa desde el inicio de la concepción, oye, metamos a alguien experto en gestión de personas para que nos diga, porque podemos estar equivocándonos. Así que estoy totalmente de acuerdo, y algo que ligando un poco los directivos de recursos humanos con los gerentes generales nos pasa todo el rato. Y yo creo que ahí es donde se genera uno de los mayores conflictos, en donde dicen, oye, ¿estoy en la mesa estratégica o no estoy en la mesa? O si no, me dedico no sé, pues, a cosas menos estratégicas. Pero es un muy buen punto, y yo creo que es donde más se genera roce. Pablo, ¿qué le pedirías? Sí, yo lo que le pediría a Enrique sería, y son conversaciones que estamos teniendo ya de cara al año que viene, es que en esos objetivos trascendentes que tiene Arca Continental hoy, esos objetivos que no son del día a día, que son más de caja 3, por así decirlo, de caja del futuro, de esos objetivos que nos hemos planteado para llevar a Arca Continental a otro nivel en 4 o 5 años, que en el gerenciamiento de esos objetivos, que hay que hacerlo en el día a día, ponga en el foco la creación de capacidades y la cultura y el tema de las personas. Ese es el pedido, más que nada, y más que pedido, yo creo que es porque tiene mucho que ver el CEO aquí, pero creo que tiene que ver mucho todo la cultura del equipo directivo, la cultura de los equipos directivos, ¿no? Yo creo que mi principal pedido, solicitud o reflexión sería que se pongan en el centro los procesos de creación de capacidades, de cultura y de desarrollo de personas, porque creo que para enfocarnos en lo que queremos llegar a ser como organización, tenemos que animarnos a pensar de una manera distinta a la que pensamos cuando trabajamos en los problemas del día a día. Yo creo que muchas veces nos pasa en recursos humanos de que estamos trabajando con mucho vértigo en lo que ocurre hoy, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que poder equilibrar, y es bien complejo, es qué estamos haciendo hoy para la organización que queremos tener de acá a 4 o 5 años. Esa organización se construye hoy, no se construye en el futuro. Es como cuando uno hace deporte, es decir, si uno quiere correr 42 kilómetros, debería correr 10 kilómetros hoy, no de aquí a un año, ¿no? Entonces, esa reflexión estamos haciendo en el equipo, y nos resulta bien importante que para pensar en futuro hay que pensar en las personas siempre. Súper interesante. Me dejó pensando varias cosas. Y por último, nos quedan como unos 10 minutos más o menos, antes de pasar a algún cierre, me gustaría escuchar así uno o dos, partiendo por ti, Marlene, de nuevo, ¿cuál es el principal, como lo que te quita el sueño hoy día con respecto a gestión de personas, como el principal reto que tienes, o esa montaña que tienes que escalar y dices, ay, esto está muy difícil, así como, pero que sabes que tienes que hacerlo? En nuestro caso particular es la sucesión, ¿no? Generar los planes necesarios para garantizar la sucesión
en la organización y con ello poder darle sostenibilidad a nuestros negocios cuando ya ninguno de nosotros esté, ¿no? Complementando lo que dice Pablo, eso hay que hacerlo hoy para ver el resultado justamente en el tiempo deseado, ¿no? Y eso es de las cosas que a mí me quita el sueño. Y algo que ya le pedí al CEO y sí me lo concedió, que también complementa la respuesta a tu pregunta, es que el tema de talento sea un objetivo en los líderes organizacionales, en todas las gerencias de recursos, perdón, en todas las gerencias generales y en todos los reportes directos de los gerentes generales, que tengan un indicador de talento. Es decir, de talento, o sea, tener alguna base de qué es lo que significa y cómo está su talento, y mirarlo y nutrirlo y desarrollarlo. Algún indicador de gestión de talento, ¿no? Identificar un sucesor y establecer un plan de acción, podría ser uno, la rotación, no sé, el que sea, el que necesite su organización, el que necesite la subsidiaria, que sea un indicador del gerente general y de sus reportes directos. Sucesión, está bueno. Pablo, ¿tú qué te quita el sueño? ¿Qué crees que les falta? Bueno, tal cual, ahí coincidimos con Marlene porque una de las iniciativas estratégicas que traemos de manera muy fuerte ya para el año que viene, no para tanto, 4 o 5 años, es enfocarnos en acelerar los readiness, ¿no? de gente lista ya para obtener, para estar listos, es decir, tenemos la intención de seguir creciendo en Perú con organizaciones, con fusiones, con compras, con adquisiciones, o en Latinoamérica también. Entonces, eso hace que nosotros ya tengamos que tener prácticamente un equipo gerencial alterno, así como hay a veces 2 equipos de fútbol que juegan de la misma manera y que son competitivos los dos. Ya tenemos que tener el equipo listo para poder asumir dentro de Arca o fuera de Arca en nuevos negocios responsabilidades. Entonces creo que acelerar los readiness es clave y ahí, bueno, traemos el gran compromiso y el gran desafío, ¿no? De cómo hacemos desde recursos humanos para salirnos definitivamente del modelo de desarrollo de competencias con un curso de entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la organización de manera cultural empiece a dar la oportunidad de moldear experiencias a través de modelos vivenciales más que de modelos de entrenamiento puro, para que las personas puedan adquirir las competencias con horas de vuelo, ¿no? Que es en definitiva como se adquieren las competencias. Así que ese es una iniciativa muy, muy poderosa que traemos para el año que viene. Oye, y Silvio, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué crees que le falta a tu empresa para ganarle a la competencia, para ser más competitivos, para comerse el mundo? Mira, más que para un tema con la competencia, para un tema interno, creo que el motivar y desarrollar a las personas en una empresa como la nuestra, que tiene un índice de rotación sumamente bajo, y personas, digamos, con las cuales estamos contentos, muy, muy, muy competentes en determinados niveles, hace que no tenemos un problema de sucesión. Es más, tengo a varios sucesores potenciales para determinadas posiciones, todos ansiosos de crecer, y como digo medio en broma, pues tienen que esperar que el jefe se jubile o se muera, no lo más, digo, para poder, digamos, acceder a esa posición. Pero el desarrollo no solamente subir a la posición superior, y complica más el tema porque la estructura operativa es relativamente estable, digamos, los procesos no cambian mucho en una industria como la minera. En décadas, no he visto que cambie diametralmente. Entonces, el buscar oportunidades como las que decía Pablo, ¿no? O sea, no mandarlos un cursito que al final le dice, yo tengo el cartón, pero ¿de qué me sirve? Sino cómo me desarrollo, digamos, integralmente, es rotándolos a determinados proyectos o a determinadas áreas, ¿no? Entonces ahí tenemos la paradoja, ¿no? Que los mejores nadie los quiere soltar. Entonces, si tú le pides al gerente, oye, dame 3 candidatos para que pasen un programa de rotación, te van a dar pues a aquellos que no tienen las competencias para ser desarrolladas. Eso tiene que manejar los recursos humanos centralizadamente, ¿no? Sí, yo creo que ahí, ¿no? Sí, no, hay un poco, es divertido lo que pasa hoy día, o sea, no sé si divertido, pero es muy, hoy día las empresas, su activo principal son las personas.
obviamente. Y las personas, además, ha cambiado mucho lo que uno necesita de una persona, creo. Por ejemplo, antes siempre se hablaba mucho de experiencia, de, oye, esta persona tiene mucha experiencia, va a venir a este cargo y va a tener... Pero la experiencia que se necesitaba es totalmente distinta a la de hoy. Porque hoy día el conocimiento, por ejemplo, ya se derribó. O sea, alguien con un nivel que sepa buscar bien y que sepa leer en inglés o qué sé yo, tiene acceso a todo el conocimiento que necesita. Todo, absolutamente todo. O sea, hoy día una persona con buena capacidad podría en un mes estar dominando un tema, obviamente a alto nivel, que antes era imposible y que tendrías que haber trabajado toda una vida en una industria para dominarlo. Entonces también pasa mucho en cómo reconvertimos a la gente que quizás tiene más de edad, por ejemplo. Que hoy día, oye, tú decís, mira, por la mitad del precio quizás puedo obtener a alguien que en cosa de minutos va a tener la misma experiencia. Entonces, es muy interesante creo que lo que está ocurriendo y quizás también escuchar su opinión sobre eso, cómo han visto, quizás hay industrias, por ejemplo la minera es un buen ejemplo, es una industria donde prima esa experiencia, donde el supervisor de mina tiene que tener miles de años y quizás ya no es tan necesario. Ahora, claro, la experiencia de las personas es distinta, porque lidiar con personas, eso no te lo da googlear o escuchar un video, ¿cachai? Te lo da haber cometido errores. Entonces, ¿cómo ven esa como dicotomía entre entre lo que es las personas más nuevas y cómo se vinculan un poco con las personas que llevan más tiempo, que más experiencia o más edad tienen? Bueno, Silvio, coméntanos tú. Yo creo, Enrique, Luego Pablo, particularmente dale. que yo creo, Enrique, particularmente que bueno, es una discusión bien vasta, ¿no? El hecho de decir qué sirve más, ¿no? Los años de experiencia o las experiencias puestas en sí mismo. Entonces, a mí me ha tocado ver gente, por ejemplo, muy joven, muy nueva, que sin embargo trae experiencias bien interesantes de gestión, incluso también experiencias de liderazgo. Y yo creo que ahí juega también la cultura de animarse a apostar por esa persona, darle la oportunidad, hacer un buen esquema de contención y de coaching y sacarla a jugar el partido. Pero sí hay experiencias que necesariamente hay que tener. Y nuevamente, creo que hay gente joven que ya las está adquiriendo. Por eso yo creo que es tan importante salirnos o fomentar de las empresas, salirnos del molde de que las competencias se desarrollen solo en el trabajo. Es decir, para un adolescente, para un joven, el trabajo en equipo en un deporte es un desarrollador de competencia. La preparación de trabajos en la facultad de manera práctica, a través de contactos con empresas, también es un desarrollador de competencias. Y creo que desde el momento que una persona ingresa a trabajar, tenemos que enfocarnos justamente en eso, ¿no? En cómo le hacemos vivir experiencias más que en brindarles conocimiento puntualmente. Sí, y yo creo que, oye, no sé, las universidades también, o sea, van a cambiar, yo creo que en poco tiempo más, va a ser muy grande ese cambio. O sea, hoy día que te enseñan conocimiento y después esos conocimientos se encuentran rápidamente, entonces quizás van a tener que empezar a enseñar habilidades para encontrar ese conocimiento o para vivir esa experiencia. No sé si alguien quiere agregar algo más ahí. Para complementar lo que ya mencionó Pablo, yo diría que sí tenemos que garantizar que el conocimiento técnico adquirido por la gente que tiene muchos años en la empresa se quede en la empresa, sin lugar a dudas. Y le tomo la palabra a Pablo también en el sentido de que sí tenemos que apostar por gente, ¿no?, que necesariamente no tiene las habilidades técnicas, pero que las puede aprender al interior de la organización, pero tiene otras, ¿no?, que cuestan mucho desarrollar, que son las competencias. Así que mi apuesta también va en ese sentido. Buenísimo. De acuerdo con lo que han dicho Pablo y Marlene, y hay que diferenciar lo que es conocimiento de lo que son competencias, ¿no? Y la experiencia no son años de trabajo, no son años en una posición, puede ser el mismo mes repetido 100 veces, no te da experiencia, es la flexibilidad que se adquiere, pero esa flexibilidad puede venir de abajo también, ¿no? Hay gente joven. De acuerdo. Oye, para ir cerrando, les voy a dar un minutito cada uno para que nos digan, para que nos dejen alguna como un titular, por así decirlo, de cuál debiese ser la función de recursos humanos o gestión de personas en el futuro. Así, menos de un minuto, el que quiera partir.
Bueno, Pablo, parte tú. ¿Me escuchan, no? Sí. Pablo, tómalo tú. Sí, yo creo que la función de recursos humanos para lo que sigue es preparar a las personas con las capacidades necesarias en innovación y en transformación cultural enfocada hacia la digitalización de los procesos. Creo que ese es el desafío más grande que tenemos, que va a implicar también, sin duda, un cambio de muchos de los mindsets que tenemos. Nosotros le llamamos acá los mindset recursos humanólogos, ¿no? Las cosas que aprendimos durante tantos años en las escuelas de recursos humanos que hoy no son válidas. Creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros como organización. Y creo que buena parte de los profesionales actuales de recursos humanos van a poder hacer el cambio, y creo que otra parte no lo va a poder hacer, y el cambio lo va a hacer la nueva generación de recursos humanos, totalmente descentralizada, digital, con un enfoque transformacional, centrado en lo estratégico, dejando de lado lo repetitivo y lo automático en el proceso de la línea operativa de liderazgo, ¿no? Buenísimo. Muy bueno, totalmente de acuerdo. Marlene, dale tú. Básicamente, para mí un titular sería: gestión humana es reconocido como agente de cambio y transformación cultural, poniendo siempre al centro a las personas. Este sería como mi gran titular. Buenísimo. Silvio, la experiencia, la voz de la experiencia. No, creo que recursos humanos tiene que aspirar a ser cada vez más el aliado del negocio y de las personas, ¿no? Y eso no es una dicotomía. Creo que a la medida que alineemos ambos intereses, vamos a ser buenos para ambos grupos. Buenísimo. Oigan, muchas gracias, le doy las gracias en nombre de la DSH. Creo que estuvo muy interesante la conversación. Me quedo con cosas importantes como la sucesión, que es un dolor y que les quita el sueño, cosas que le pedirían a los gerentes de recursos humanos, aprovechando que hay algunos conectados, tecnología, digitalizar todo de una vez, meter a gestión de personas desde el comienzo, que también es algo que me llevo, lo encontré muy interesante, y también meterlos, que es más o menos lo mismo, en los objetivos estratégicos de la compañía y que sean parte de eso. Así que muchas gracias por su participación, estuvo muy interesante la conversación. Te doy el pase, Lorenza. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, para continuar con el evento, invito a Bernardo Zembra, presidente de DSH Perú, a continuar con el programa. Bernardo, mucho gusto, buenos días, y te paso. Buenos días, muchas gracias, Lorenza. Oye, muchas gracias a todos, buenos días. Muy interesante la conversación que hemos tenido al inicio del evento, ¿eh? La verdad que con este panel, pues, hemos podido ver cuántos cambios, cuánta relevancia está teniendo y ha tenido la gestión de personas en esta coyuntura, ¿no? Creo que se puso como nunca el tema de gestión de personas en el centro de las decisiones, y creo que además de agradecerle a Marlene, Pablo, Silvio y Enrique por sus reflexiones y por compartir su experiencia, me llevo un montón de mensajes importantes, y una reflexión que me queda de fondo es: ojalá logremos capitalizar, ¿no?, tantos cambios y tantas mejoras que hemos logrado tener en la gestión dentro de las empresas, ¿no? Porque a veces las personas tienden a regresar al status quo anterior, y creo que en la medida que recordemos esos momentos que pasamos y todas las cosas que hemos logrado para capitalizarlas y que sigan adelante, habremos consolidado este salto cuántico que ha habido, ¿no? Bueno, para mí, la verdad que es un lujo poder estar presente en este evento de tanta relevancia para DSH Internacional y, por supuesto, para DSH Perú. Gracias a todos los que están presentes por acompañarnos. Hoy es un día en el que DSH, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, reconoce a Mariela García de Fabre, CEO de Ferreycorp, con el segundo premio CEO DSH a la excelencia en la dirección de personas, tras ser elegida por los miembros de la Junta de DSH Perú. Este premio, CEO DSH a la excelencia en la gestión de personas, ya se entrega en 11 países,
y reconoce cada año a un presidente o a un consejero delegado que se haya distinguido por su labor en recursos humanos. Todos los CEOs reconocidos con esta distinción pasan a ser miembros de honor de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Entonces, en esta línea, quería darle el pase a Mariela, felicitándola por este gran reconocimiento que sin duda es un reflejo más a su extraordinaria trayectoria y a su rol como un referente en el sector empresarial y específicamente en la gestión de personas. Hola Mariela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y buenos días a todos. Muchas gracias. Contenta de estar aquí con nuestros amigos de DSH, y contigo en especial, Bernardo, años viendo tu trayectoria e impulsando estos temas. Muchas gracias, Mariela. Bueno, quiero aprovechar pues que tenemos este momento contigo, primero para preguntarte sobre cuál es tu mirada, tu filosofía sobre la gestión de personas, ¿no? Más aún en esta coyuntura tan demandada, y de ahí pasar a hacerte unas 6 preguntas que creo que nos van a ayudar muchísimo a todos a entender un poco tu punto de vista y poder nutrirnos con tu visión. Gracias, Bernardo. Bueno, en realidad mi visión pues no es propia, no es única, ¿no? Creo que está también inspirada y recoge la trayectoria de nuestra organización, los fundamentos, ¿no? Las creencias de nuestra organización de tantos años. El próximo año cumplimos 100 años, y es algo que yo viví desde que llegué a la empresa y que se mantiene en el tiempo, ¿no? Que es este reconocimiento al talento, a la gente. Por más que nosotros somos una empresa que vende maquinarias maravillosas, y que tiene unos talleres maravillosos, ¿no? Siempre decimos que, y lo decimos, lo pensamos, lo creemos, lo vivimos, ¿no? Que todo lo que hacemos es gracias a nuestra gente, y es algo que todo el tiempo estamos repitiendo, y no solamente a nuestra gente actual, sino a nuestra gente del pasado y del futuro, ¿no? O sea, han pasado ya 7 generaciones por la compañía, ¿no? Desde los fundadores, la segunda, tercera, hoy día convivimos seguramente 3 generaciones también en la compañía, los que ya nos vamos, los que reciben la posta y los chicos que ya están preparándose para el futuro. Entonces, poner al centro de la compañía a las personas, ¿no? Y realmente valorar que es nuestro factor clave diferenciador, y que tienen que estar muy motivados y muy compenetrados con lo que nosotros creemos, ¿no? Con nuestro propósito, que no lo teníamos escrito, lo escribimos el año pasado recién, pero que cuando hicimos el análisis, levantamos, ¿no? La opinión de la gente estaba, pues corría por las venas, ¿no? Que era crear desarrollo. No solamente creamos desarrollo otra vez con las máquinas y la infraestructura que crean nuestras máquinas, sino nosotros estamos convencidos que creamos desarrollo justamente a través de la gente nuestra y sus familias, pero también el talento, porque creo que algo que también tenemos que tener en cuenta es que no solamente importa nuestro propio talento, sino el talento en toda nuestra cadena de valor, ¿no? El talento en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en nuestro caso, los operadores de maquinaria, que son también un factor humano tan importante. Entonces, esa es nuestra visión, ¿no? La visión de que las personas son el principio, el fin, el medio, son todo, ¿no? Las personas de nuestra organización y por supuesto también las personas en la cadena de valor, como decía. Así que eso es lo que nos inspira y lo que ha marcado, creo yo, la gestión humana en la compañía, tomando diferentes cambios a través del tiempo, ¿no? Obviamente nos vamos actualizando, nos vamos adecuando a los tiempos, pero creo que la esencia nunca ha cambiado, ¿no? De hecho, ahora que estamos preparándonos para nuestra celebración del próximo año, nos ponemos a guaquear materiales, ¿no? De nuestros archivos, la verdad que el centro, la gente, y cómo nos emocionamos, tenemos la promoción 0, la promoción 1, en el caso de mujeres también celebramos que somos ya varias promociones. Entonces, la verdad que una emoción siempre alrededor de las personas, ¿no? Y que nos aglutinamos siempre anclados en nuestros valores, integridad, equidad, respeto. Mira que
hace algunos años teníamos 7 valores, ahora los hemos comprimido a 4 porque hay otros 3 que están en nuestras competencias, ¿no? Pero siempre estuvo en nuestros valores el respeto a la persona. Mira tú qué importante. Muchas gracias. Y es verdad, como tú decías, repitiendo y repitiéndose, lo que yo veo siempre es foro donde te escucho, foro donde escucho a María Teresa y demás, siempre el reconocimiento a las personas no es lo último que se toca, sino es normalmente con lo que ustedes empiezan, y he tenido la oportunidad formal e informalmente de conversar con personas que trabajan en Ferricorp, y claro, me doy cuenta que efectivamente no es algo que se dice, sino que efectivamente ocurre, ¿no? Y creo que cuando uno lo mira efectivamente por los dos lados, se ve que es algo realmente genuino y que tiene un valor enorme. Entonces, en esa línea aprovecho de hacerte algunas preguntas, ¿no? La primera es, en la actualidad y sobre todo tras la crisis del COVID, ¿no? La mayor parte de las compañías están inmersas en proyectos de transformación y digitalización, ¿no? ¿Cómo ves tú el nuevo mundo de trabajo? Porque cada empresa tiene que encontrar su lugar propio y nos llenamos de noticias de dónde están mirando y moviéndose las empresas. En tu visión, ¿cómo crees que va a ser? Sí, mira, justamente hemos estado en los últimos meses, ¿no?, discutiendo sobre el tema. Sí creemos que todavía va a prevalecer mucho el contacto, ¿no? Estamos discutiendo cuánto regresar presencial, cuánto no regresar presencial. Tenemos que primero considerar que aproximadamente 70% de nuestra gente está en físico, nuestra actividad es muy física, ¿no? Estamos en todas las minas, en todos los proyectos de infraestructura del país, estamos en nuestros talleres, en nuestros almacenes, entonces es una actividad muy física y consideramos que todos tenemos que estar alineados en ese contacto, que no podríamos tener dos mundos, ¿no? El mundo de los que están en físico y luego una élite, digamos, no sé si la palabra es élite, un grupo que no está en físico. Creemos que obviamente la virtualidad y estas oportunidades de juntarnos desde diferentes partes del mundo a través de la cámara y con el uso de la tecnología son formidables, pero que el contacto físico sigue siendo muy relevante y que tenemos que asegurarnos que todos tengamos la misma oportunidad de interactuar en las mismas condiciones, ¿no? El otro día justo estaba en un evento de mujeres y una persona alertó y dijo, tengamos mucho cuidado que esta inequidad de la mujer, ¿no?, o hacia la mujer, que de hecho se ha ampliado en algunos casos con la virtualidad, porque las mujeres en casa han tenido más retos probablemente que los hombres, porque no solamente tenemos que hacer el cambio en las empresas, tenemos que hacer el cambio en la sociedad y en las familias, si no, no vamos a lograr realmente la equidad de género, ¿no? Pero decía, tengamos cuidado que ahora que se da la oportunidad de escoger quién va y quién no va en presencial, sean justo las mujeres aquellas que no vayan, y que luego en los pasadizos, en las salas, sucedan cosas donde se tome en cuenta la opinión y se tomen decisiones con los que van, que serán mayoritariamente masculinos, y en casa estarán las mujeres. O sea, tengamos mucho cuidado, y eso me hizo pensar no solamente en el tema de género, hombre-mujer, sino tengamos cuidado que no se degeneren dos mundos, ¿no? Donde en el mundo presencial hay unas dinámicas, una toma de decisión, ¿no? Unas discusiones, unas conversaciones distintas de aquellos que no están. Creo que eso es un reto muy importante. Entonces, para nosotros en esta nueva era, obviamente creemos que no se va a regresar a la jornada típica en muchas posiciones que lo permiten, y ahorraremos tiempo en trasladarnos en el carro y ganaremos eficiencia, ¿no? Como hemos visto en la cuarentena, hemos trabajado quizás más horas, porque era de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero, entonces, creemos que no vamos a regresar a lo anterior tal cual, pero sí vemos que el contacto presencial es importante, ¿no? Incluso, mira, a nivel de viajes, que hace unos meses se decía, ya no habrán viajes, ya. Yo veo en el mundo de los distribuidores Caterpillar, con el mismo Caterpillar, buscamos retomar en algo lo presencial. Creo que cuando tienes reuniones de 1, 2, 3 personas, creo que el engagement virtual es muy similar, ¿no? Muy similar. Estoy ahorita yo viéndote a ti frente a mí, y es casi como que estuviéramos en una mesa tomándonos un café. Pero cuando son reuniones de 10, 20 personas, creo que el engagement baja, ¿no? Entonces, definitivamente,
tenemos que recuperar la presencial, el ser humano es social, yo creo que no se sociabiliza igual. Ayer hemos estado en Iquitos, pues ver a la gente ahí en el campo es completamente diferente que las reuniones que hemos tenido en virtual. Entonces sí creemos en que hay que recuperar lo presencial, obviamente no de la misma manera que antes y usando la virtualidad. Pero además del tema este típico que hablamos de que el nuevo normal es este tema de virtual presencial, yo creo que hay un nuevo normal también, y es el humanizar a las organizaciones. Creo que se ha humanizado a las organizaciones, ¿no? Antes se hablaba mucho del balance, vida personal, vida profesional, y yo creo que hoy día se han integrado los dos mundos más que antes, ¿no? La persona es una sola. Yo no me pongo mi sombrero de gerente y luego mi sombrero de persona, madre de familia, hija, hermana, amiga. No, o sea, soy la misma, soy una única, ¿no? Integridad. Y yo creo que el haber trabajado en estos ambientes que funcionaban para todo igual, era la casa, el lugar de trabajo, el lugar de diversión, el lugar de deporte, nos ha hecho tomar mayor, hemos dado mayor relevancia a eso, ¿no? Nos hemos vuelto más conscientes de eso, y entonces creo que en las organizaciones también ha habido una mayor humanización, ¿no? Donde temas que quizás antes no se hablaban tanto en las organizaciones, porque eso eran temas de familia, y hoy día pues nos han visto con el perrito ladrando, con el hijo jugando, ¿no? Y que me olvidé de apagar la cámara en un momento que la debía apagar. Entonces nos hemos mostrado más vulnerables, más humanos, más reales, más integrales, y yo creo que eso cambia la dinámica de cómo nos manejaremos en la empresa futuro, ¿no? Mucho más naturales, y que además nos lleva a preocuparnos de temas que antes no nos preocupábamos tanto, a hablar más. O sea, en la empresa, por ejemplo, hemos hecho muchas dinámicas de inteligencia emocional, de manejo del estrés familiar, temas que quizás antes estaban ahí, pero que eran un porcentaje muy menor, eran algo como ya adicional, ¿no? Supletorio, y ahora se convierten más en la conversación de todos los días. Entonces, una conversación mucho más humana, mucho más integral, creo que también es una nueva manera de gestionar, ¿no? Exactamente, efectivamente, súper, porque sí me quedo con este tema, por un lado que decías de las mujeres, sin duda. Por otro lado, hay ahora el reto del retorno, porque al mismo tiempo la gente, después de casi 2 años, ya todos nos hemos acostumbrado, y con las incomodidades del principio las hemos mejorado, y uno ya entró en un ritmo y se han tomado hasta decisiones de ya no tengo carros, o ya me acomodo de otra forma, y ahora que viene el cambio, es de nuevo otro momento de transición, y llegaremos a un nuevo equilibrio, y tomando muchas de las cosas que dices, que efectivamente han venido para quedarse, y que creo que nos complementan, y creo que al final van a sumar decididamente a las organizaciones, ¿no? Ahora, un segundo punto es, por todos lados venimos escuchando ya hace buen tiempo que las organizaciones se están transformando, que están teniendo cambios culturales. Tú acabas de comentarnos sobre el propósito, ¿no? Que las transformaciones digitales, y en general hay como cambios muy profundos en las organizaciones, tanto por la competencia, por las startups y demás, que están trayendo unas nuevas cosas a la gestión de empresas, y más con la pandemia, que la virtualidad efectivamente ha cambiado no solamente la forma de trabajar, sino los negocios. Cuando piensas en las unidades de gestión de personas, ¿cuál te parece que es el papel en estas transformaciones? Sí, yo creo, y justo escuchaba los últimos minutos de la mesa anterior, ¿no? Yo creo que tienen que ser impulsores del cambio en las competencias, ¿no? Como se habla ahora del upskilling, el reskilling. Creo que tienen que jugar un rol fundamental, ¿no? Bueno, siempre las áreas de recursos humanos nos han ayudado, ¿no? a la organización a hacer assessment, evaluaciones, tenemos el recurso, tenemos las competencias, bueno, lo mismo, pero fijándonos en nuevas competencias, y creo que harían mal en ayudarnos a hacer eso en el resto de la organización y no hacerlo con ellas mismas, ¿no? Con la propia organización. Entonces creo que también tienen que ser modelo y ejemplo de su propia transformación.
¿no? Hace un momento hablábamos, escuchaba digitalizar los procesos, bueno, digitalizar los procesos de recursos humanos, usar más la data, el analytics, ¿no? Entonces, creo que este es doble rol de transformar y digitalizar la propia gestión de recurso humano, ¿no? Verla de una manera distinta, incluso donde captamos los recursos. Hoy día se habla pues la posibilidad de captar talento fuera de Perú, porque en algunas posiciones podremos tener a la gente sentada en otro país y ahora podrán viajar, venir de vez en cuando a reuniones, pero podemos incluso tener equipos geográficos, ¿no? De diferentes geografías. Entonces, en primer lugar, su propia transformación, y en segundo lugar, y de la mano con, ¿no? Empujar el reclutamiento de nuevas capacidades y de cambiar las capacidades de los actuales cuadros, ¿no? Porque no vamos a cambiar al 100% los cuadros de la empresa, mucho menos una empresa como la nuestra, donde hablamos de respeto de la gente y el orgullo que sentimos por nuestra gente. No vamos a decir ya no sirven, traemos nuevos, ¿no? Nosotros creemos más bien en potenciar al talento que está con nosotros y que nos conoce. Entonces, ser el gran impulsor de la transformación de los equipos, pero no solamente una transformación por la digitalización de los procesos, que es gran parte del cambio, es digitalizar los procesos actuales, meterle tecnología, pero sobre todo, de cara al negocio, ser el impulsor de esta constante transformación del negocio, de búsqueda de nuevas soluciones que podamos ofrecer, dejar de hacer cosas que hacíamos antes, que ya no son elementos diferenciadores de nuestra propuesta de valor al cliente, ¿no? Entonces, que todos los colaboradores sean un agente de innovación y de cambio, y que reten lo que hoy día llevamos al mercado y qué cosas podemos llevar nuevas, ¿no? Otro elemento también es retar las organizaciones, las estructuras pues tradicionales. Yo sé que, Bernardo, ustedes en el banco lo han hecho mucho antes que nosotros y lo han hecho bien, y seguramente varios que están hoy día en la reunión o que nos escucharán luego en este video, muchos lo han hecho muy bien, ¿no? Pero hay todavía organizaciones con estructuras, ¿no? Empresas con organizaciones y estructuras muy típicas. Nosotros seguimos siendo un poco así, somos en ese sentido un poco tradicionales, y las áreas de recursos humanos tienen que retar esas estructuras, ir a estos equipos de trabajo multidisciplinarios, donde las jerarquías son menos relevantes, los títulos son menos relevantes. Eso es un gran cambio, ¿no? Hacia el futuro, que las áreas de recursos humanos tienen que promover. Otra vez, dando el ejemplo ellas mismas, ¿no? Exacto, sí, y yo coincido muchísimo con lo que tú dices. Yo siempre digo que recursos humanos tiene que ser el primero en tomarse su medicina, ¿no? Porque a veces hablan y proclamamos y decimos lo que hay que hacer, pero al final del día todo el mundo dice, oye, ¿y tú cuándo te transformas? ¿Cuándo te vuelves más ágil? ¿Cuándo te modernizas? ¿Cuándo empiezas a ser realmente un referente de la cultura de la organización? ¿Cuándo, no? Y creo que ese es un reto muy grande, porque al final, sobre todo en los temas que has mencionado, esperan vernos, ¿no? Esperan vernos como un reflejo y además como un iniciador, no solamente como alguien que proclama el cambio, ¿no? Claro, tiene que ser un agente de cambio en sí mismo, ¿no? Y yo creo que además a veces pues hay pasos que pueden parecer simples porque tienen que ver con las formas, con lo externo, pero que cada cambio que vas dando te va generando una transformación profunda, ¿no? Entonces, el meter tecnología en algunos procesos, desde cómo seleccionamos, que puede ser por lo virtual, cómo llevamos los files, etcétera, ¿no? Son pequeños pasos que uno va dando que van haciendo un cambio cuando los vas agregando, y de repente te volteas y dices, wow, todo lo que hemos armado, ¿no? Yo creo mucho en tener una visión, tener un plan, pero también creo mucho en que desde abajo van sucediendo cosas y se va encontrando, ¿no? El plan con los quick wins y los pequeños cambios que uno va logrando. Sí, tal cual. Ahora, quiero moverme ahora a un tema bien relevante, que es el de liderazgo, ¿no? O sea, ahora resulta pues que el líder está teniendo, yo creo, una presión que yo por lo menos no había visto, porque hay
los temas de propósito, están los temas de agilidad, el tema de la transformación cultural, el panorama que estamos viviendo en el Perú, ¿no? Regulatorio, político, la gestión de la pandemia, el tema de salud emocional, ¿no? El tema de los cambios de los procesos, la digitalización, todo eso al final son solo exigencias para los líderes que tienen que, efectivamente, liderar de una forma diferente. Y ahí lo que quería era un poco tu opinión sobre cómo navegar estas aguas siendo un líder, qué características deben tener estos líderes para un contexto como el de ahora, ¿no? Sí, bueno, mira, muchas veces hemos hablado de que hay que priorizar, ¿no? Entonces tengo mi estrategia, priorizo, y tú acabas de enumerar algunas cosas y quizás te ha faltado enumerar otras 10. Yo creo que, y todas son importantes y todas hay que hacerlas, ¿no? Creo que hoy día hay muchos retos, estamos en un acto de malabarismo, pues antes podíamos tener 4 o 5 bolas de malabarismo, ahora son 10, 15, y todas hay que hacerlas, ¿no? Yo lo que creo es que hay que trabajar en equipo y multidisciplinariamente, o sea, no hay los líderes o las líderes supermen o superwoman, ¿no? Tenemos que formar equipos y delegar mucho y empoderar. Creo que nuestro principal reto es la comunicación, comunicar la visión, comunicar el a dónde queremos ir, y de ahí dejar actuar, ¿no? A mí me gusta mucho cuando recién estamos pensando en las cosas participar, pero después ya, entonces a veces me meto mucho en el detalle, pero cuando estamos en la concepción, y después hay que actuar, pero sí creo que tenemos que poner nuestro espíritu, nuestra visión, ¿no? Nuestros valores en la concepción. Entonces, ser muy vocales del qué queremos y por qué lo queremos, ser muy, tomar mucho cuidado en qué equipos van a ejecutar esas tareas, ¿no? Y darles los recursos y darles también el acceso a lugares donde se puedan inspirar, ¿no? Porque creo que cada vez más estamos exigidos a mirar fuera de nuestras fronteras en la empresa. Yo siempre he dicho, un profesional que va de la casa a la oficina y de la oficina a la casa está muy limitado. Tenemos que ampliar nuestra mente, ir a diferentes foros y experimentar, ¿no? Tomar diferentes experiencias y sobre todo unir los puntos, porque hay líderes que van a todo, pero luego no unen los puntos, ¿no? Entonces, estar siempre con las antenas para unir los puntos y poder comunicar la visión y el a dónde vamos. Creo que eso es nuestro rol más importante hoy en día, poner ¿no? Set the tone from the top, ¿no? Entonces, en temas de integridad, en temas de sostenibilidad, en temas de talento, en temas de transformación, set the tone, y decir bien a dónde queremos ir, asegurarse que están los equipos y dejar que fluya, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal rol de los líderes hoy en día. Hablar, comunicar, poner la visión y estar muy cerca, ¿no? Estar muy cerca de la gente, casi la gestión humana, así como hace unos años se hablaba de que la segmentación de los clientes es casi 1 a 1, ¿no? Yo diría que la segmentación de los trabajadores es también 1 a 1. En el pasado, pues, los poníamos a todos en grupos, ¿no? Los vendedores, no sé, los que están en la ventanilla, en el caso de los bancos. Aquí casi la segmentación del llegar a las personas, del influir, del inspirar, del monitorear el desempeño, etcétera, es en el 1 al 1, ¿no? Entonces son líderes que tienen que dedicar mucho más tiempo a comunicar su visión y a la interacción en el 1 al 1 de manera permanente. Y por supuesto, como hemos dicho hace un momento, el uso de la tecnología, que va a ser la herramienta vital para poder justamente ampliar nuestro ancho de banda, ¿no? Entonces habrán cosas que hacíamos antes, que hará a futuro la tecnología, y nosotros podremos estar dedicándonos a esto, a inspirar y a determinar el qué queremos y a dónde vamos. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 6 minutos y tengo 2 preguntas más para ti, para aprovecharte que te tenemos acá. La primera es, no podemos dejar de hablar de los criterios de ESG ahora, ¿no? Porque hay muchas empresas que incluyen el tema de la sostenibilidad en la definición de sus propias estrategias y además sé que Ferreiro, por supuesto, está muy alineado a esto, ¿no? ¿Qué le pedirías a las unidades de gestión de personas de cara a esta estrategia de sostenibilidad?
Sí, yo creo que lo primero es que estudien, que conozcamos, ¿no? Creo que estos temas de sostenibilidad se dejaban un poco en manos del área de sostenibilidad, del gerente general, que de todas maneras creo que es quien la incluye en la visión y quien la monitorea, pero era muy del área de recursos humanos. Nosotros, perdón, de sostenibilidad. Nosotros hace muchos años, cuando nos embarcamos en el concepto antes de responsabilidad social, ahora metido en sostenibilidad, fue que dijimos que esto no era una unidad, que íbamos a crear ahí una unidad de 10, 15, 20 personas, sino que esto tenía que ser across. Y solamente tenemos una persona responsable que lo que tiene que hacer es atraer a recursos de toda la organización para definir el qué queremos hacer y el hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente el área de recursos humanos es un player importantísimo en nuestra agenda de ESG. De hecho, el S, el social, tiene mucho que ver con lo social hacia adentro, ¿no? Porque muchas veces se ha entendido que lo social es lo que se hace con una comunidad afuera de la empresa, cercana, en nuestra área de influencia. En nuestro caso son definitivamente los operadores y técnicos del Perú, pero la S sobre todo es lo que hacemos adentro, ¿no? Entonces, yo lo primero que le diría a las áreas de recursos humanos es estudiar un poquito qué es el ESG, cuáles son los elementos del E, que es el environmental, donde también la gente tiene mucho que hacer, porque la producción de residuos o todas las externalidades negativas que tienen nuestras actividades, el S, que es lo social tanto a la interna como a la externa, y el G, que es el gobierno. Entonces, que se involucren en entender cuál es este framework, ¿no? Y qué razón de ser tiene este framework, qué se evalúa, por qué se evalúa, ¿no? Y que junto con las áreas de sostenibilidad sean actores importantísimos de definir este roadmap y de transitarlo, ¿no? Yo me acuerdo hace, no sé si fueron ya como 20 años o 18 años, nos llegó un estudio, una encuesta de una revista del exterior y de todos los temas de sostenibilidad o responsabilidad social se hablaba en ese momento, y habían cosas como, por ejemplo, si ayudábamos a nuestra gente para informarse en un escenario de elecciones, ¿no? Y hace 18 años yo dije, no, vamos a separar todo lo que está en este cuestionario, en qué sí creemos y es urgente, en qué creemos y no es urgente y lo haremos, y cosas que ya son pues lejanas, ¿no? Y esto lo pusimos lejano. Y ya tenemos 3 procesos electorales, por ejemplo, en el que hemos nosotros creado un programa de voto informado. Entonces, te pongo esto como ejemplo de lo que el área de recursos humanos puede hacer, ¿no? Mirar cuál es el framework, qué significa la E, la S, la G, en qué podemos aportar, ponernos un plan de acción, pero multianual, ¿no? Y acompañar, y no solo acompañar, sino generar este cambio. Hay muchos temas de integridad, lo que hoy día, y todos lo conversamos a diario, uno de los principales problemas del país es la corrupción, es la falta de integridad. Esta tiene que ser una conversación diaria en las empresas. La gente no tiene que quedar ninguna duda de cómo hacemos las cosas en la empresa. Yo esta mañana estaba en una reunión con algunos líderes de una unidad de negocios y les decía, en esta empresa no solamente importa el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. Entonces, temas de integridad, de ética, de derechos humanos, de desarrollo, de la gente, ¿qué más podemos hacer por el desarrollo, en este desarrollo de la persona integral y no solamente del profesional que me va a permitir lograr objetivos, sino este desarrollo de la persona en todos sus intereses, ¿no? Que nos vean a nosotros como el lugar donde vienen a florecer. Entonces, bueno, y hay N cosas que se pueden hacer, pero entonces involucrarse, entender los conceptos y plantear cómo desde su función, pero yendo más allá del desarrollo de la gente dentro de la empresa. Yo creo que recursos humanos, con todo lo que conoce de gente y de desarrollo de gente, debe plantear también iniciativas de cómo desarrollamos la gente en nuestra cadena de valor. Creo que ahí tienen una gran oportunidad de iniciativas que se han hecho a la interna, replicarlas a la externa, ¿no? Muchas gracias. Y en los 2 minutos que nos quedan, pensando más allá de Ferreycorp, con toda la experiencia que tienes tú en el mundo corporativo, ¿cuál dirías que son las principales áreas de mejora para los profesionales de gestión de personas? ¿Hacia dónde te parece que podrían evolucionar? Sí, perdón. Sí, la verdad que yo tengo un gran reconocimiento por los funcionarios de gestión de personas, ¿no? De hecho,
a través de los años, como dije al inicio, veo que hay un cambio, o sea, mantenemos algunos principios, valores, ¿no? Y nos vamos actualizando al pasar de los tiempos, y he participado en varios foros desde hace muchos años, y ahí te conocí, Bernardo, creo, cuando fuimos a un curso que daba un consultor de recursos humanos y que se llamaba el área de recursos humanos como partner estratégico del CEO, ¿no? Ahí nos conocimos, Bernardo, si te acuerdas. Entonces, y esto fue creo que fue en el 2005, 2006, imagínate, hace 15 años. Entonces, y desde antes probablemente se viene hablando del rol de recursos humanos como un partner estratégico, ¿no? Yo creo que ese cambio de mentalidad y no un área transaccional se ha dado en el tiempo, ¿no? Así que yo he visto una transformación, veo también a muchas empresas hablar de esto de reskilling, upskilling, de cómo transformar el talento, de cómo promover la innovación. Así que yo lo que les diría más bien es, sigan haciendo lo que están haciendo, o sea, sigan muy visibles, ¿no? Peleen su sitio en la mesa de dirección, peleen su sitio como partner de los CEOs y de los grupos de gerencia, porque hoy día, pues, como dije hace un momento, no es una persona que hace la empresa, es un equipo de líderes, ¿no? Muy cerca al negocio, pero que tienen que estar muy cerca al negocio. Creo que ya hemos dejado años atrás un área de recursos humanos transaccional a puerta cerrada, tiene que ser un área de recursos humanos partner, ¿no? Partner del negocio, una función de recursos humanos, así como hablamos del Customer Relation Management, el Customer Experience, ¿no? El Employee Experience, creo que es otro de los grandes temas que se vienen trabajando, pero yo veo que todas estas cosas están sucediendo y están en la agenda y están en la conversación, así que yo lo que les diría más bien es sigan conversando entre ustedes, sigan compartiendo mejores prácticas, sigan compartiendo visión e inspiración, y creo que la ruta la tienen clara. Muchas gracias, Mariela. De verdad, qué buena conversación, te agradezco. Me llevo un montón y estoy seguro que nos llevamos un montón de reflexiones. Felicitaciones una vez más por este premio tan merecido para ti, para Ferreycorp. Gracias por estar con nosotros y nos veremos en una siguiente. El premio es para todo el equipo. Para todo el equipo. Creo firmemente en que las cosas las hacen los equipos y no personas individuales. Yo represento nada más al equipo hoy día, así que muchas gracias. Felicitaciones a todo Ferreycorp. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias, nos vemos. Adiós. Chao, chao.